Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Badame, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Este video se va a llamar el miedodio. Lo contrario del amor no es el odio directamente, sino que es el miedo, y cuando el temor se siente débil, pues es miedo. Y se convierte en odio cuando se siente fuerte o acorralado. ¿Sí? Y la dinámica del odio es un asunto emocional que hace mucho dejó de ser espontánea, si es que acaso alguna vez lo fue. Desde hace mucho es manejado por mucho, pero mucho, es manejado por los poderes fácticos para pues poner a la gente a pelear, ¿no? Sobre todo a los de a pie. O sea, es la manipulación que han usado los ricos que no tienen que no hacen bola, para decirlo en mexicano, que no tienen multitud. Bueno, pues entonces ponen a odiar de clase media para abajo a la gente, ¿no? Para que entre ellos se peleen, para que una parte de la sociedad sustancial y desafortunadamente pudiera llegar a ser incluso mayoritaria, pues se pelee contra la otra, ¿no? Pero ¿por qué se va a pelear, no? ¿Cómo se va a pelear? ¿O de qué manera o qué tendría que ver con pelearse? Ahora sí que si no me ha hecho nada. Bueno, pues para eso interviene el odio, ¿no? Porque incluso ese es el punto clave que además mucho ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué voy a ir, por ejemplo, en el caso de la conquista, a matar unas gentes que ni conozco, ni nada, ¿no? Tuvo mucho que ver desde luego la ambición, pero definitivamente el odio siempre fue una cuestión que se justifica, pero que interviene y mucho, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir, con algo que pues no es un chiste, que el medio ambiente se ha convertido en miedo ambiente, ¿no? Y que los medios que deberían de ser de comunicación se convierten en miedos de incomunicación, porque se torna un anticonocimiento, ¿sí? Aquí evidentemente está en juego también el amor, que sería lo contrario del miedodio. Yo incluso lo represento como un péndulo, ¿no? Como llega un momento en el que es miedo, pero también llega otro momento en el recorrido del péndulo en que es odio, ¿no? Y el asunto es que lo contrario vendría siendo el amor. Pero el amor, y nos lo enseña Eric Fromm, requiere conocimiento. De hecho, vamos a ver qué es esta situación del enamoramiento, que es como amar, como sí. El como sí también es algo muy importante a lo que recurriremos en más de un momento. Es como si amáramos, pero no amamos exactamente al sujeto del amor, sino a lo que nos imaginamos o queremos creer que es el sujeto del amor. En el enamoramiento interviene mucho eso. Es muy intelectual, pero muy cierto, que cuando superamos el enamoramiento llegamos al amor. Puede haber casos muy bonitos en que la persona continúe enamorada aún amando realmente al otro. No es necesariamente lo más común. Por eso el amor baja de arrumaco, pero gana en profundidad cuando supera el enamoramiento. Y sin embargo, hay un proceso cuya palabra no está, que yo sepa, admitida, pero existe, y que se lee el enodiamiento. Y parte de lo mismo, de no hacer como que se odia, sino verdaderamente odiar a un sujeto que no se conoce, pero además persistir en ese desconocimiento, porque si lo conoces pueden pasar varias cosas, pero es muy común de que al menos ya no lo odiarías. Puse aquí un retrato nada agradable de nuestro mejor amigo, porque ¿qué es lo que pasa con el perro para volverlo bravo? Bueno, se le aísla para que no conozca, ¿no? Se le da de comer y todo, pero no se le trata bien
¿no? Dicen que el perro al que le rascas la panza ya no va a volver a ser bravo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso ya formaría parte de un grado que para el animal es prácticamente una especie de intimidad. Pero sobre todo, lo tienes aislado para que no conozca, ¿no? Y entonces, al no conocer y ser un animal territorial, va a atacar a aquel que él siente que invade su territorio, pero tiene que ver esta situación de desconocimiento, ¿sí? Entonces por ahí está esta situación en la cual nosotros somos sometidos a no conocer por todo lo que viene siendo la mediática, la mediática que tiene fakes y miente, la historia que hace propaganda y miente, y la teoría de la academia de derecha que miente sofísticamente a tres diferentes, por así decirlo, niveles y diferentes modalidades, engaña y hace que no se conozca al otro, sino se tenga una imagen falsa en este proceso de generar ya no solo un explotado, ya no solo una persona despreciada, sino incluso, y es el colmo, que lo hemos manejado y lo seguiremos manejando, a quien enriquece a los ricos, convertirlo, además de todo, de víctima, que es en enemigo. Ya no en una situación de otro índole, directamente en el enemigo, que es lo que está haciendo Trump en una situación desesperada de la decadencia de los Estados Unidos, por querer, en realidad, si verdaderamente entienden lo que están haciendo, por querer salvar de lo perdido lo que aparezca y quedar menos mal librados en una decadencia que es ya inevitable, pero que hará muchísimo daño y mucho más no cerca y que es el problema que tenemos en México, ¿no? Ahora, el planteamiento es que ellos lo que están manejando es odio, y eso tenemos que entenderlo perfectamente claro, y le he dedicado el video a ahora sí que peor que enojoso asunto, porque hay esta situación, por un lado, de querer como ridiculizarlo, por otro lado como de trivializarlo, por otro lado de que no, nada más eso dijo en la campaña, pero no, en realidad no lo va a hacer, y ya lo hemos planteado. Sí lo quiere hacer, ¿no? Si no lo haces porque no pueda, no porque no quiera o porque no deba, sino porque no puede. Si verdaderamente lo quiere hacer, es nazi, técnicamente nazi, no lo estoy diciendo como una ofensa ni como una exageración, ¿sí? Atilio Borón ha comprobado que tiene planteamientos nazis, ¿sí? Es nazi realmente en ese sentido, y por lo tanto lo que ellos plantean es una situación de odio, y nosotros tenemos que conocer al enemigo, que sea autodeclarado, que sea autogenerado, etcétera, 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 y que nosotros no quisiéramos ser enemigos de nadie, pero ellos sí quieren ser enemigos nuestros, y así como tenemos que conocer a quien amamos, tenemos que conocer a quien nos odia, y no engañarnos ni disimular una situación así. El neoliberalismo, el fascismo y ahora el anarcocapitalismo son discursos de odio. A partir de allí tenemos nosotros que entender, ¿sí? Y ver que cómo no ha contaminado incluso a los mismos migrantes, ¿sí? Es una situación en la cual se va sobre del ego de la gente, y entonces aunque la gente no tenga nada, tiene ego. Hasta el pobre más pobre, hasta una persona en situación de calle tiene ego, y si logras manipular el ego de cualquiera, lo vas a controlar, y particularmente si además lo haces odiar, pues lo vas a controlar aún más. Entonces no nada más ver esta cosa que lo siento como media aséptica e intelectualoide, de que logró dividir a la clase media, logró dividir a los latinos, a los negros, a los trabajadores, tarará. No es eso nada más, es que es el hecho de poner a pelear, ya lo dijeron muy sabiamente en España, ¿no? Al penúltimo con el último, pero además, más bien a la gente de clase media para abajo, ponerlos pelear a todos, pero además a través de odio, porque no te peleas porque sí,
no estás loco, no, desafortunadamente no se necesita, aunque el odio tiene mucho enloquecimiento y será interesante verlo, sin embargo, no se necesita que esté, digamos, técnicamente, clínicamente loca la gente para odiar, y sin embargo a través del odio es como se pelea, ¿no? Y lo peor de todo, por ejemplo, es que utilizan mecanismos muy sensibles, como el de la religión, que los Estados Unidos no son, a pesar de ser un país muy primer mundo, etcétera, etcétera, no como Europa le ha dado por la irreligiosidad. O sea, sí, pero no totalmente, será motivo de plantearlo en algún otro video. En una enorme proporción es un país muy religioso, y entonces también se ha utilizado la religión para odiar. Ya dijo el Papa Francisco que es blasfemia poner a Dios como causa de guerra, pero antes de la guerra pues viene el odio, que es lo que va a hacer que llegues a la guerra, y sobre todo que apoyes, muchas veces no necesariamente yendo al frente, aunque también apoyes la guerra precisamente a través del odio, y apoyes a tu hermano migrante. Tú acabas de llegar, pero no, entonces para que yo pueda permanecer aquí, entonces el otro que no sea admitido, sea odiado y le hagan lo que sea. El mecanismo de la no solidaridad entre los migrantes clase media, negros, latinos, etcétera, es algo que tenemos que manejar, o en relación a lo cual tenemos que hilar más fino, ¿no? Ahora, ¿cómo se enfrenta el odio? Pues el odio tiene una situación de ignorancia, tiene muchas cosas de un pérfido y terrible conocimiento que maneja muy bien, pero por otro lado el odio se basa mucho en la ignorancia. Entonces el combate pues no es con más odio, el combate es con conocimiento, presencia de ánimo, serenidad, e incluso no odiando, porque odiar es caer en ese juego. El rico tiene otro esquema de lo que pudiéramos llamar valores. Yo llamo que no son valores lo que tienen los ricos, pero bueno, lo que vendrían siendo valores es un esquema totalmente diferente. Los que sí tenemos valores somos los que no somos ricos, y sobre todo de mentalidad, en la mente integral, de mente y emociones y sentimientos, y a nosotros sí nos afecta odiar, porque nosotros, además de humanos, tenemos valores, y eso significa ser humanitario. Ellos, lo que nosotros tenemos como valores, no lo tienen. Son muy humanos, pero egoicamente, no son humanitarios, y en ese sentido es como vemos que no les afecta, o pareciera que no les afecta, ¿no? Entonces, tenemos que poder enfrentar esto, saber qué son las cosas a las cuales estamos entender, nos estamos enfrentando, y tenemos que entenderlas, ¿sí? Y en ese sentido no debemos engañarnos, ¿sí? Tenemos que ver las cosas como son, llamarlos por su nombre, y esto no es ni el principio, apenas es el prólogo. Muchas gracias por atender este Nepantlatoli, los esperamos en el próximo.